Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos. ¿Sabían que el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña es una de las enseñanzas fundamentales que en todo el mundo muchísimos cristianos citan? En este sermón, Jesús nos llama a ser sal y luz en un mundo cada vez más oscuro y más desesperado. Y nosotros deberíamos de preguntarnos si realmente estamos viviendo a la altura de ese llamado. Jesús en este sermón nos llama a ser sal y luz en este mundo, como les decía, que cada vez le hace falta más dirección y esperanza. Y miren, hablando de llamados, cuando me preguntaron si podía compartir este mensaje, lo primero que, sin ni siquiera pensarlo, lo primero que dije fue: por supuesto que no. Como dicen por ahí, ¿no? De perdónenme todos, pero no acepto. La verdad es que, mira, si Moisés no le creyó a Dios cuando él lo escogió, imagínate yo que ando a pie. Me pidieron que lo pensara y por supuesto lo pensé, pero yo tenía que orarlo, tenía que pedirle a Dios su dirección, que Él me mostrara lo que él quería. También lo cierto es que cada que ilusamente he cuestionado la voluntad de Dios en mi vida, yo no sé si a ustedes les ha pasado. La verdad es que yo no se los recomiendo. Mira, para las personas que no me conozcan, mi nombre es Rodrigo Alcántara y junto con mi esposa, Ángeles, trabajamos en el Ministerio de los Niños. Tenemos aquí en Cancún ya casi 11 años, mismos que tenemos aquí en Comunidad de Fe. Antes de vivir en Cancún, Dios nos dio la oportunidad de vivir 8 años en China, donde también nos dio la gran privilegio y oportunidad de fundar una iglesia allá para gente latina en español. Aquí en Comunidad de Fe desde hace ya un poco más de 2 años comparto los estudios en los desayunos de caballeros. Y hoy tengo el gusto y el gran privilegio de compartirles el mensaje. Hace unas semanas inicié un devocional nuevo, a donde Dios me dejó muy claro, me mostró y me dejó muy claro lo que yo creo que para muchos ya lo sabemos, que Él siempre está trabajando alrededor de nosotros y Él está constantemente buscando tener una relación de amor con nosotros. Y cuando nosotros le permitimos tener esa relación, Él también nos invita a que participemos en la obra que Él ya está haciendo. Y si nosotros aceptamos esa invitación, también nos va a dar instrucciones muy claras, muy precisas de lo que Él quiere que hagamos. Y también nos va a dar recursos, nos va a capacitar, nos va a facultar para que podamos llevar a cabo eso que Él ya nos está pidiendo. Para Dios, el orden de las cosas es muy importante, ya lo sabemos. Entonces, primero nos da una misión y después nos da recursos, nos va a capacitar para hacer eso. Por ejemplo, en esta iglesia es maravilloso la forma en cómo Dios está trabajando aquí. Tan es así que estamos ya a punto de iniciar un proyecto para construir, remodelar y hacer más grandes los salones que ya tenemos, porque es una realidad, ya no cabemos. Eso genera hasta escalofrío, pero también nos debe de llenar de una gran responsabilidad, porque Dios nos está dando recursos. Y miren, como todo en este universo, no se trata de nosotros, sino de Él, y para cumplir sus propósitos, porque nos está encargando ya algo, como en la parábola de las monedas de oro. Dios nos da recursos y lo que nos está pidiendo es que los pongamos a trabajar para que demos fruto. Y la pregunta que hoy tendríamos que hacernos sería: ¿y cuál es mi responsabilidad aquí? ¿Qué es lo que me toca hacer para poder llevar ese fruto? Y es justamente lo que vamos a estudiar hoy en este mensaje independiente que se llama La Sal y la Luz. Pero antes
Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios. Señor, te agradecemos muchísimo por este día, Padre. Te damos muchísimas gracias por tus cuidados, por tu amor, por tu gracia, por la oportunidad que nos das de estar aquí. Queremos, Señor, alabarte, aprender más de ti. Solo te rogamos que abras nuestro corazón y nuestra mente para que lo que vayamos a aprender hoy lo podamos poner en práctica en nuestra vida. Te rogamos que tomes el control, te rogamos por tu dirección en este servicio, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como les decía, se trata del Sermón de la Montaña. Este sermón lo tenemos en los capítulos del capítulo 5 al 7 del Evangelio de Mateo. Hoy vamos a tocar el tema en el principio del capítulo 5, justo después de las bienaventuranzas. A partir del versículo 13, Jesús nos dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Dos cosas muy importantes que tenemos que resaltar antes de entrar de lleno al pasaje. La primera, ¿a quién le está hablando Jesús en este sermón? Sabemos o nos podemos imaginar que ahí había muchísima gente, a lo mejor miles de personas. Es obvio que estuvieran ahí también sus discípulos o la gente cercana, el círculo cercano a Jesús. Pero también podemos pensar que estaban los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley. Había gente muy educada ahí y probablemente había gente sin ningún tipo de educación. A lo mejor ancianos, jóvenes, gente muy rica, a lo mejor también gente muy pobre. El punto aquí es que no había un tipo específico de personas ahí. Jesús en esa ocasión les está hablando a todos, no como en otras ocasiones que también la Biblia nos narra que a veces Jesús se quedaba en el templo discutiendo con los maestros de la ley, o también en aquellas veces que nos dice que se apartaba a solas a hablar con sus discípulos. Aquí Jesús les está hablando a todos, como hoy aquí Dios nos está hablando a todos. Probablemente aquí haya gente que tiene muchos años caminando de la mano de Dios. Habrá muchos otros que son nuevos en la fe. Habrá muchos que ya son de la edad de oro, muchos jovenazos, muchos que profesionistas, otros en vías de serlo. A lo mejor aquí habrá gente que no tiene problemas financieros y habrá otros muchos que no sabemos cómo vamos a llegar a la quincena, cómo vamos a empezar la quincena. Pero ténganlo claro, Dios nos está hablando a todos, la puerta está abierta para todos. Dijimos antes que Dios siempre está trabajando alrededor de nosotros y está buscando tener una relación con nosotros. Y hoy nos está haciendo una invitación a todos a participar en lo que Él ya tiene programado para nosotros. Entonces, no es ninguna casualidad que estemos hoy aquí escuchando este mensaje. Entonces, vamos a dejarlo claro. Si estás aquí, es porque Dios quiere que estés y te está hablando a ti. También nos está poniendo las cosas muy en claro, como también dijimos al principio. Cuando aceptamos la invitación, también nos va a dar indicaciones precisas y claras de lo que quiere que hagamos. Y aquí nos está diciendo, son la sal de la tierra. Y no nos está diciendo, quédense quietos y no hagan nada. Nos está llamando a que condimentemos. Nos dice, son la luz del mundo.
y tampoco no nos está diciendo pónganse una cobija encima para que no anden deslumbrando a la gente en la calle. Al contrario, nos dice iluminen. Nos está enviando al mundo y nos dice claramente lo que espera de nosotros. Vamos a analizar qué significan estas dos cosas. Número 1, en sus programas nos dice, ustedes son la sal de la tierra. Miren, históricamente, de la manera como se ha predicado este pasaje, es haciendo una comparación entre lo que es la sal y hace la sal contra lo que la iglesia es o debe de hacer. Es decir, por ejemplo, nosotros sabemos que la sal sirve para preservar, para conservar por más tiempo los alimentos. Hace muchos años, antes de que los refrigeradores existieran, esa es la forma en la que la gente preservaba los alimentos, metiéndolos en sal. Entonces, la iglesia está llamada a hacer eso, a preservar a esta sociedad de tanta decadencia moral en la que está siendo objeto. También nos dice que la sal sirve para resaltar el sabor, para condimentarlo, para darle un sabor diferente, para mejorarlo. Yo creo que todos tenemos claro a qué sabe una comida desabrida. Como por ejemplo la comida que a veces dan en los hospitales, bueno, no a veces, siempre dan en los hospitales, sin sal, sin sabor. O tal vez muchos de nosotros también hayamos probado alguna comida que se pasó de sal, salada. Pero ¿qué tal cuando probamos algo que está en su punto, que no le falta nada? Miren, hace poco, hace unas semanas, tuvimos de visita en mi casa a mis cuñadas y a mi suegra. Y una de mis cuñadas y yo estábamos enfermos. Entonces mi suegra nos hizo un caldo de pollo. Cuando estábamos ya sentados en la mesa a punto, estábamos comiendo. Cuando lo probé, fue inevitable decirle a mi suegra, esto está en su punto, está delicioso. Todo iba perfecto hasta que se me ocurre decir, ¿qué le puso? Porque el de Ángeles, yo la tenía a un lado, yo nada más sentí esa presencia, usted sabe, como está esperando solamente a que yo terminara la frase. Afortunadamente, esa agilidad mental y poder bajar ese balón, le dije, porque el de Ángeles le queda buenísimo, ¿eh? Yo creo que le debería de pedir su receta. Nos reímos mucho, me sorprendí, estuve a punto, así me quedé, de hacer un retiro en nuestra cuenta espiritual, que me iba a dejar esa cuenta en números rojos, pero en fin, creo que todos estamos de acuerdo de la importancia que tiene la sal en una buena comida. Entonces la iglesia tiene que hacer eso, tiene que dar ese sabor diferente, tiene que mejorar el sabor donde en la sociedad, donde la iglesia se está desarrollando. También sabemos que la sal puede ser usada como fertilizante. Entonces la iglesia también tiene que es llamada a hacer a crear ese terreno fértil donde la palabra de Dios pueda dar frutos. También nos dicen que la sal produce sed. También la iglesia tiene que estar llamada a producir esa sed espiritual para la sociedad. Y todo esto es correcto y por supuesto es bíblico y nos ayuda a entender mejor cuál es el trabajo de la iglesia. Pero nosotros tenemos que ir más profundo. No solamente entender lo que Dios quiere que hagamos, sino saber de dónde es que surgen estas cosas en nosotros. Es decir, de dónde proviene que nosotros seamos así o que debamos ser así. Miren, aquí en Comunidad de Fe, a través de las diferentes disciplinas espirituales, pasar tiempo con Dios, estudiar su palabra, orar, ayunar, permanecer en adoración, tener comunión en la iglesia, etcétera, es la manera en cómo le permitimos al Espíritu Santo que realice una transformación en nuestro corazón.
El Espíritu Santo, cuando se lo permitimos, inicia un proceso como de dos funciones. Hagan de cuenta que es un escultor que con un cincel quita las asperezas que estorban, que sobran en nuestra vida, o como el trabajo de un alfarero, que es moldear, y cuando ve que eso no es bueno, lo destruye y lo vuelve a hacer. ¿Para qué? Moldea nuestro corazón para que cada vez nos podamos parecer más al carácter de Jesucristo. Y no se trata solamente de ser más honestos, más íntegros, más puros, que por supuesto no tiene nada de malo, pero debemos entender cuál es la raíz, cuál es la fuente, entender cómo es que nosotros como personas podemos convertirnos en personas que preservan, que condimentan, que saborizan, que causan esa sed espiritual y hacen que la iglesia sea atractiva para la sociedad en la que la iglesia se está desarrollando. Por lo tanto, podríamos decir que ser sal sucede cuando inhalamos al Espíritu Santo. Nosotros nos tomamos salinidad inhalando, respirando, llenándonos todos los días del Espíritu Santo. Por supuesto, donde quiera que vayas, van a estar de acuerdo con eso. Te van a decir, necesitas ser guiado y moldeado por el Espíritu Santo. Sin embargo, si volteamos a nuestro alrededor, te das cuenta, algo no está funcionando. Porque en general, estoy hablando en general, la iglesia mundial, la iglesia está dejando de ser la sal de la tierra. Ya no le estamos dando ese sabor diferente a la sociedad, ni tampoco la estamos preservando de esa decadencia moral. ¿Y saben cómo nos podemos dar cuenta que algo no está funcionando bien? Cuando ves que los problemas que afectan al mundo están también afectando a la iglesia dentro de la iglesia. Esto sucede porque desafortunadamente cada vez más la iglesia acepta los valores del mundo. Cosas que antes eran inaceptables, ahora ya las vemos no tan malas. O pensamos, hay cosas peores. Y al final terminamos aceptando, normalizando y en el peor de los escenarios hasta adoptándolas. Mira, piensa por un instante ese ojo crítico con el que antes podías ver algunas cosas. Antes, algo que para ti era un no rotundo, ahora ya es un negociable. Ya es depende de la circunstancia. Y eso es debido a ese bombardeo tan constante que tenemos de la sociedad por querer condimentar, por querer disfrazar, por querer dar un sabor diferente. Por supuesto, lo vemos, está claro. Todas estas cosas están afectando, que afectan afuera a la gente, están afectando también dentro de la iglesia. Y a lo mejor podemos decir nosotros, ¿y eso qué tiene de malo? Jesucristo ya murió por mis pecados, ¿no? Pero es justamente lo que nos dice Jesucristo también en el versículo 13, vamos a volverlo a leer. Nos dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Si nosotros, como iglesia, perdemos esa salinidad, si ya no somos diferentes al resto del mundo, ¿cómo para qué servimos? ¿Será que nada más vamos a servir para ser pisoteada por la gente? Que por cierto, eso es lo que está pasando en muchas partes del mundo. La iglesia ya ha perdido su sabor. La iglesia, la gente ha entrado a la iglesia y la está pisoteando. Está sucediendo al revés. El mundo está cambiando el sabor de la iglesia. Y a lo mejor, ya sé, podemos decir, yo no soy responsable de lo que le pasa al mundo, si ni siquiera soy responsable de lo que pasa en mi país. Y puede ser que sí, tengas razón, solos no podemos. Pero yo te voy a decir algo de lo que sí somos responsables. Sí somos responsables de lo que pasa aquí, en esta iglesia, en Comunidad de Fe. Y sobre todo somos responsables de lo que pasa en nuestra familia. Porque piénsalo, Dios nos está dando recursos.
Debemos de ser responsables, porque al final nos va a pedir cuentas de ello. Por esto mismo, vamos a analizar por qué es que esto ha sucedido a tanta gente, con la esperanza de que no permitamos que nos suceda a nosotros. Vamos a analizar 4 razones, solo 4 razones básicas. Yo sé que puede haber más. 4 razones por las razones atribuibles a nosotros como personas que causan que incluso una persona que constantemente o tenga mucho tiempo viniendo a la iglesia nunca pueda ser sal. Número 1, le hemos puesto más énfasis a la anchura que a la profundidad espiritual. Porque a nosotros nos gusta medir las cosas de manera objetiva. Medimos las cosas de forma cuantitativa y no tanto cualitativa. Nos enfocamos más en la cantidad de información que aprendemos que cuánto de esto que estamos aprendiendo podemos ponerlo en práctica en nuestra vida. Caemos en el error de tratar de igualar conocimiento igual madurez. Y esto lo que va a provocar es que tengamos un hambre de aprendizaje. Y ojo, esto no necesariamente es malo. El problema con esto es que si aprendemos conceptos, aprendemos cosas, pero las dejamos en nuestra mente y no intentamos poner en práctica esto que estamos aprendiendo, nunca vamos a crecer. Es justamente al intentar poner en práctica estas cosas que aprendemos cuando podemos obtener un crecimiento. Por ejemplo, cuando te pones a estudiar tu Biblia y te ves reflejado en ella y comparas cómo estás viviendo, cómo deberías de vivir, y te das cuenta que algo no está bien, entonces eso produce una batalla interna en ti, porque ya sabes cómo debes de vivir, pero también te das cuenta que solo no puedes. Y es justo ahí, el darnos cuenta que no podemos, que eso nos debe de empujar a voltear a ver a Dios y a su infinito poder. Y entonces abrir nuestro corazón, reconociendo humildemente que no podemos, no estamos viviendo como tú quieres, y entregarnos a Dios en esa batalla interna, y entonces de esa manera le permitimos al Espíritu Santo que transforme nuestro corazón y entonces haya crecimiento. Querer aprender más sin ponerlo en práctica es como, por ejemplo, cuando te quieres poner en forma y dices, voy a hacer ejercicio, tal vez tengo que ir con un nutriólogo, investigas rutinas de ejercicio, recetas saludables, pero sigues almorzando tortas de cochinita, cenando tacos, no practicando ningún deporte. Jamás estarás en forma, aunque tengamos el conocimiento. Pero si no lo ponemos en práctica, lo vamos a tener solamente en una manera intelectual, pero nunca va a haber una transformación. Al final vamos a saber mucho más, pero vamos a seguir igual que antes. Esa es la primera razón por la que la iglesia deja de ser sal o jamás es sal. Porque estamos más preocupados en aprendernos versículos que en cómo vivir esos versículos y permitirle a Dios que realmente transforme nuestro corazón. La segunda razón es porque ha habido una terrible desintegración de una comunidad real y genuina. Tristemente, esto le está pasando a nuestra sociedad. Cada vez es más difícil tener relaciones con personas que te conozcan y que conozcas profundamente. Está sucediendo en nuestra sociedad, pero en la iglesia eso es terrible y es muy preocupante porque lo necesitamos muchísimo. Yo no sé cuál ha sido tu experiencia en este caminar con Cristo, cuando recién empezaste. Para muchas personas, para la mayoría de las personas, nos cuesta tiempo entenderlo. Al principio creemos
que solamente es cuestión de aceptarlo y ya. Decir, ya soy cristiano, ya no me tengo que preocupar. ¿Correcto? Por supuesto que no. Porque conforme vas estudiando, vas entendiendo, empiezas a caer en cuenta de la necesidad que hay en tu corazón de esta transformación. Y entonces inicia esa batalla interna de la que hablábamos en el punto anterior. Y miren, para todos los que hemos estado ahí en ese camino, es cuando nos damos cuenta del valor tan grande que es que tengas gente que camine junto a ti. Gente que va en la misma dirección que tú, que incluso a lo mejor ya va 2 o 3 pasos adelante de ti. Gente dispuesta no solamente a confrontarte, sino a confortarte, a animarte, a darte testimonio de eso de, no, mira, no te preocupes, yo he estado ahí, yo pasé por ahí y mira, sí se puede. Sin embargo, tristemente nos hemos aislado de este tipo de relaciones, aún dentro de la iglesia, pero lo necesitamos mucho. Necesitamos buenas relaciones, fuertes relaciones, de gente que nos ame y gente a la que amemos. Y esto es muy importante porque mira, piensa cómo reaccionamos cuando alguien nos confronta. En primera, a nadie le gusta ser confrontado. Preferimos los seres humanos somos así, nos gusta sentirnos bien. Pero miren, cuando nos confrontan, podemos reaccionar de 2 maneras. Una es cuando humildemente reconocemos y decimos, de verdad te agradezco mucho lo que notas, pero la verdad no sé cómo hacerle. Por favor, ayúdame. Y la otra, que por cierto es mucho más común, es cuando, por ejemplo, dices, aprecio mucho que hayas notado ese problemilla, pero lo que se me hace increíble es que hayas podido ver mi astilla con tremenda viga que tienes en tu ojo. No nos gusta ser confrontados, a la gente nos gusta sentirnos bien. Pero recuerden, debemos de ser confrontados y confrontar en amor. No somos el Espíritu Santo. Sin embargo, para todos los que hemos estado ahí, sabemos que el crecimiento espiritual proviene de la confrontación. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos cegamos a nuestras propias cosas, que necesitamos gente que esté a nuestro alrededor para que abra nuestros ojos y podamos también nosotros abrir nuestro corazón al Espíritu Santo y que exista una transformación. Es una manera en la que la iglesia obtiene salinidad. Necesitamos relaciones buenas, sanas, fuertes, de gente que nos ame y que quiera hacer la vida junto a nosotros. La tercera razón es porque hay una resistencia muy fuerte a someternos a ninguna autoridad. En este momento, la sociedad en la que Dios nos permitió vivir, nos resistimos sin darnos cuenta muchas veces a la autoridad que hay sobre nosotros. Cuestionamos y nos oponemos a casi toda la autoridad. Durante muchísimos años, los seres humanos teníamos claro que necesitábamos gente, autoridades competentes, gente sabia que cuidaba a la gente. La iglesia, por ejemplo, fue fundada en esa idea. Pastores, ancianos, gente muy madura que se encargaba de enseñar, de reprender, de corregir, de instruir. Sin embargo, en algún momento de la historia, la gente se empezó a dar cuenta que estas personas no eran tan perfectas. De hecho, muchísimas fueron terribles. Y en algún momento decidieron derrocar estos sistemas y dijeron, ya no necesitamos ninguna autoridad y así podemos ser felices. Y nuestra sociedad es un producto de ese suceso. Sin ser conscientes, como les decía, nos molestamos a someter, no nos gusta, nos molesta someternos a ninguna autoridad. Y esto se ve así en el día a día. Cuando alguien llega y te cuestiona algo, tu reacción es, dices, ¿y este quién es para decirme cómo debo de vivir? ¿Y este qué se cree?
como para venirme a decir que lo que estoy haciendo está mal. Pero ¿saben qué? Tenemos que tener claro que si en nuestra vida no hay ninguna autoridad espiritual, significa que la autoridad somos nosotros mismos. Significa que somos nosotros nuestro propio líder, que estás por encima de todo y que tú decides todo. No tienes a quién rendirle cuentas. Y mira, si esto te está pasando, difícilmente tu corazón va a ser tierra fértil para que puedas o para que pueda haber madurez. Y la única manera con la que podemos cambiar esto es si humildemente reconocemos contra los resultados. ¿Cómo te ha ido siendo tu propio líder? Y dices, algo tiene que cambiar. Y buscas la autoridad perfecta de Dios y la gente que Dios puso alrededor tuyo para ayudarte. Pero es hasta que reconocemos que hay gente así o buscamos a gente a la que confiemos por el testimonio que dan con su vida y les demos autoridad para que nuestro corazón pueda ser un terreno fértil. De otra manera, difícilmente vamos a poder ser sal. La cuarta razón es porque vivimos en una cultura que da mucho valor a la velocidad. Hoy en día la velocidad con la que pasan las cosas es sorprendente y va y tiende a ir cada vez más rápido. Lo que sucedía hace 10, 15, 20 años de verdad es difícil de creer. Miren, yo por ejemplo, por mi trabajo y por las cosas que hago, tengo que ir y tengo que viajar muy frecuentemente a China. La primera vez que yo llegué a China fue en el 2004 y recuerdo muy bien que cuando llegué o si no la cosa más complicada que tenía era cómo poder hablar por teléfono a México. Siempre ha existido la posibilidad de que levantas el teléfono en el hotel y dices, operadora, comunícame, pero eso es y era carísimo, no era opción. Por ahí me dijeron, ve y consigue unas tarjetas estas prepagadas y entonces lo hice. Yo tenía que regresar de donde estuviera al hotel, hablar de un teléfono fijo y ese teléfono me comunicaba a un conmutador que quién sabe dónde estaba, en qué parte del mundo, y después me comunicaban y me daban 40 minutos. Cuando yo lograba esa conectividad, era feliz, porque decía yo, lo logré. Hace como un mes estuve otra vez por allá y ahora por lo menos tengo 4 aplicaciones en mi teléfono que me permiten hablar rapidísimo y ya no solamente ni por voz, hasta por video. Entonces esto tendría que sentirnos satisfechos, decir complacidos, pero no, ¿qué creen? La velocidad nos ha hecho impacientes, nos frustra. Cuando no logro comunicarme en 30 segundos y el internet lo empiezo a perder, me empiezo a frustrar y tengo ganas de aventar el teléfono por allá. Perdemos capacidad de asombro, sobreexigimos rapidez y la cosa se empieza a poner peor, porque cuando sabemos que algo nos va a tomar tiempo, nos desespera. ¿Y saben cuál es el problema espiritualmente hablando? Que el crecimiento espiritual para la mayoría de las personas es muy lento. Pablo lo define como una carrera. Lo que no nos dijo es que era una carrera de caracoles. El crecimiento espiritual solamente lo podemos comparar más o menos como el crecimiento físico. Para los que tenemos hijos y los hemos visto crecer, pueden estar de acuerdo conmigo, es imposible. Por más que te quedes viéndolo todo el día, no vas a ver cómo crece. Probablemente, a lo mejor, si pones una marca en la pared y lo mides en un año, te vas a dar cuenta cómo crece. Mi hijo, por ejemplo, el más chico, Samuel, siempre ha estado muy grande. Pero me doy cuenta cuando va a crecer, cuando ya empieza a agujerar los zapatos o cuando me dice, papá, me duelen los pies, ¿no? Pero aunque yo le pusiera toda la atención todo el día, jamás voy a ver cómo crece. Y eso es lo maravilloso, que tal como el crecimiento físico, el crecimiento espiritual, si somos consistentes, si somos disciplinados,
si seguimos estudiando la palabra de Dios, si permitimos confrontación en nuestra vida, entonces le permitimos al Espíritu Santo que transforme nuestro corazón, y un día, cuando menos te das cuenta, ya eres más maduro de lo que tú mismo te pensabas. Has cambiado tanto que entonces la gente puede ver en ti crecimiento y hasta te preguntan: oye, ¿cómo le haces? Esto es que si dejamos de preocuparnos por la velocidad y nos enfocamos en crecer, como dicen, sin prisa, pero sin pausa, un día a la vez, cuando te das cuenta, ya eres sal. Y entonces es que la segunda parte de este pasaje sucede. Número 2, Romano: ustedes son la luz del mundo. Como les decía, cuando le damos más importancia a la profundidad que a la cantidad, nos rodeamos de gente adecuada y les damos autoridad sobre nosotros de confrontarnos, rendimos cuentas y caminamos pacientemente de la mano de Dios. De repente la luz de Dios se refleja en nuestra manera de vivir, nuestra forma de vivir, y la luz de Dios empieza a brillar de manera que puedes impactar a la gente que está alrededor de ti. En el versículo 14 y 16 nos dice que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Por lo tanto, podemos decir que ser luz sucede al exhalar al Espíritu Santo diariamente. Ser sal sucede cuando inhalamos, cuando respiramos, cuando nos llenamos del Espíritu Santo. Pero cuando esa sal toma el control de nuestro ser, exhalamos la luz de Dios y empezamos a reflejar en nuestra vida. Y aquí la iglesia, no estoy hablando solamente de lo que la iglesia es y el alcance que tiene, es decir, misiones, la brigada médica cuando sale a dar algún servicio local o incluso internacional, cuando nuestros jóvenes hacen misiones locales, cuando el Ministerio en Acción toma acción. Todos los ministerios que hay en la iglesia, cafetería, bienvenida, el estacionamiento, estamos siendo luz, pero esto va más allá. Porque como ya lo vimos, podemos hacer todo esto, podemos pertenecer a cada uno de los ministerios, pero sin que haya la menor transformación en nuestro corazón. Lo que el pasaje está diciendo es que cuando una persona adquiere salinidad, su forma de vivir cambia en todas las áreas de nuestra vida y empezamos a hacer luz. Pero esto puede ir más allá aún. En el día a día, cuando hombres, mujeres, gente en negocios son luz para otras personas. Miren, ahí les va un comercial. En el desayuno de caballeros, cada sábado, los temas recurrentes son, y el llamado para los hombres como líderes, como jefes de familia son: si te conviertes en ese hombre que todos los días está dispuesto a morir por su mujer y constantemente busca su corazón y el de tus hijos, y a consecuencia de esa búsqueda ellos aceptan tu liderazgo y juntos como familia, entonces se convierten en ejemplo y entonces pueden alumbrar a otras familias y a otras personas que están a tu alrededor. Y cuando todo esto sucede, entonces es que podemos convertirnos en personas que preservan a este mundo de esta decadencia, que causan esta sed espiritual de la gente que está a nuestro alrededor, y entonces podemos empezar a crear un terreno fértil donde la palabra y el testimonio puedan dar fruto. Y entonces, debido a la salinidad de la iglesia, podemos ser luz e impactar Cancún. Pero escúchenme bien, esto no va a pasar aquí adentro, eso pasa allá afuera, y tampoco va a pasar en un día o en un mes.
y tampoco vamos a poderlo hacer unos cuantos. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Si nosotros queremos cumplir la responsabilidad que nos toca, debemos de preguntarnos, ¿y qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi trabajo aquí? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Dónde tengo que ser luz? Y peor aún, ¿en donde estoy soy luz? ¿En donde estoy a veces me da pena prenderla? ¿Me da miedo prenderla en los lugares en los que de repente voy? Mira, si te da pena o te da miedo prenderla, es porque probablemente te falta sal. Pregúntate, ¿a qué no estoy siendo obediente? ¿En qué áreas el Espíritu Santo me está confrontando y lo ignoro? Y mejor prefiero voltear para otro lado. ¿Tengo una verdadera comunidad de gente que me conoce tal como soy? ¿Hay alguna autoridad en mi vida a la que estoy rindiendo cuentas? Recuerdo que en el 2017, justo después de que Marco, el pastor, nuestro pastor, colocó la primera piedra de este edificio, él nos dijo esto está a punto de explotar. Y no sé si lo sepas, pero entre servicios, la asistencia que hay por semana a esta iglesia es poco menos de 2,000 personas. Con estos números podríamos confirmar, esto ya explotó. Entonces, la pregunta es, ¿estamos listos? Porque yo te aseguro que Dios nos va a pedir cuentas. Por supuesto, a mí de lo mío, pero a ti de lo tuyo. Nuestra esperanza es que no nos quedemos sentados, que todos hagamos lo que tenemos que hacer para tomar esa responsabilidad en nuestras manos y algún día poder dar buenas cuentas a Dios. También nuestra esperanza es que recordemos todos, que todos somos parte. Por ejemplo, como en todas esas playeras que están circulando por ahí, que nos llevemos eso en la mente, que todos somos parte. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque eres tan perfecto y tus tiempos son tan perfectos. Te damos gracias porque ya nos diste una misión. Ya sabemos que siempre estás trabajando alrededor de nosotros, pero nos acabas de dar una misión y también nos estás dando una instrucción clara y nos estás llenando de recursos. Solo te rogamos, Señor, sabiduría, disciplina, constancia para poder llevar a cabo lo que tú nos estás encargando. Te rogamos que pongas en nuestro corazón y en nuestra mente esa disposición de convertirnos en sal y reflejar tu luz en donde quiera que vayamos. Te agradezco infinitamente por todas estas personas que estás aquí y por las que vas a traer. Te agradezco todo, te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.